¿Qué tal? Seguimos de vuelta en Noticero. Te dijimos que hoy vamos a tener una semana con unos temas complicados, pero que nos hacen pensar, porque lo importante es analizar lo que nos sucede, cómo encaramos las cosas, cómo las vivimos y con qué responsabilidad tomamos decisiones. Y para ello nos contactamos en el día de hoy con Laura Sánchez. Ella es la mamá de Emma Bondaruc, una adolescente de la localidad de Moreno que lamentablemente se suicidó en el año 2024 luego de padecer las consecuencias de la viralización no consentida de un video con imágenes íntimas. Y esta situación tan triste, tan dolorosa que vivió Laura, la hizo accionar para desarrollar una ley y presentar la ley EMA contra la violencia digital. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticero. Queríamos... Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buen Eh, día. Queríamos consultarte, que nos cuentes qué es la ley EMA, de qué se Bueno, trata. bueno, en principio quiero agradecer la convocatoria y que me brinden este espacio para poder seguir visibilizando y difundiendo de qué se trata la violencia digital de género. Acá Emma era una adolescente, mi hija, le faltaba un mes para cumplir 16 años. Nosotros somos de Longchamps, en realidad no de Moreno. Perdón. Eh, no, está bien. Eh, Ella, como vos bien decís, se difundió un video con imágenes íntimas, por supuesto sin su consentimiento. 24 horas después de esta difusión, Emma se quita la vida, 24 horas después por supuesto, de acoso y hostigamiento, que es esto que tienen las redes, ¿no? Esto que tiene Internet, la velocidad, la vertiginosidad con que crece y crece todo. A partir de allí, no inmediatamente, por supuesto, eh, junto a Olimpia Coralmelo, a distintas legisladoras como Mónica Macha, Laura Clark y organizaciones de la sociedad civil, creamos una guía que se llama Guía EMA, que la puede tener todo el mundo, se escanea un QR y se baja un PDF. La ¿Dónde guía se es una podrían herramienta. contactar? Perdón que te interrumpí, Laura, porque me parece un tema importantísimo que la gente pueda acceder a esta guía. ¿A través de qué link? ¿En qué perfil? Por ejemplo, si entran al Instagram Emma-alma mía, allí encuentran el QR y de todas maneras, si lo ponen en Google, también aparece inmediatamente. Por suerte la guía se descarga mucho, un montón de colegios y profesorados y la están usando ya como herramienta efectiva desde el año pasado que la presentamos. Y junto con la guía presentamos lo que vos decías, la ley EMA. La ley es un programa de prevención y abordaje que por supuesto no tiene mirada punitivista, ¿no? Lo que nosotros pretendemos con esta ley es justamente que se trabaje en las escuelas con los chicos y las chicas, con las adolescencias y también con las niñeces, por supuesto, el tema de la violencia digital. Porque si bien es un tema candente, es bastante nuevo y hay bastante desconocimiento en su entorno, ¿no? Sí, Entonces, siempre la parece ley que es algo propone, que nos avanza, que se nos viene encima y no tenemos forma de ni de frenarlo ni de prevenirlo. y en realidad íbamos camino a vivir, ¿no? A vivir en territorios digitales, a una digitalidad. El tema es que la pandemia por ahí aceleró este proceso y nos dejó como corriendo por detrás de la problemática. Es cierto. Entonces, bueno, tener herramientas y creo que tener conocimiento, el conocimiento es la herramienta más importante para no quedar vulnerables frente a este tipo de problemas. Y creo que trabajar con las adolescencias, que son quienes habitan por completo estos territorios digitales y que son la franja etaria también
más atravesada por esta problemática en edades cada vez más tempranas, por eso yo te decía la importancia también de trabajar con las niñeces, es urgente. Y la ley lo que propone es eso, poder laburarlo en las escuelas, ciudadanía digital, articularlo con la ESI, hablar de una ESI digital. Primero sacamos la guía, en realidad sacamos las dos cosas juntas, pero en principio, cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer, nosotros como familia, bueno, como te dije antes, las distintas organizaciones de la sociedad civil, las legisladoras, pensamos en la guía para que sea una herramienta fácil, rápida, que todo el mundo la pueda tener. Porque, bueno, yo pensaba, ¿no? Si nosotros como familia, si la escuela, si la comunidad hubiésemos tenido las herramientas en ese momento, tal vez hoy la historia de Emma sería otra. Yo realmente no sabía que existía la violencia digital de género. Si bien la guía tiene una mirada más dirigida a este tipo de violencia, la ley abre el abanico. Pero es importante tener en cuenta que esta ley habla de cuando sucede entre adolescentes, cuando sucede en el ámbito educativo, qué hacer ahí, ¿no? Y cómo abordar, cómo prevenir para no llegar a abordar. Claro, es un También, aspecto, toma el aspecto de la realidad adolescente, pero también víctimas de violencia digital podemos ser a cualquier edad. totalmente. Pero, por ejemplo, quien sufre violencia digital de género tiene ley Olimpia. En la Argentina ya está vigente, que tiene esta sanción sobre quién comete este tipo de delito. Tenemos ahí pendiente la deuda de ley Belén, que busca reformar el Código Penal y poder justamente penalizar con cárcel a quien comete este tipo de delito, pero ahí estamos hablando cuando sucede entre adultos. Hay muchas leyes, está la ley de grooming, pero estamos hablando cuando sucede entre adolescentes. ¿Qué hacemos cuando sucede en la comunidad educativa? Ujú. Te hago una pregunta, Laura, ¿cómo es que el proyecto llegó a tener, cómo llegó a ser proyecto de ley? ¿Cómo fue el proceso? ¿Con quiénes trabajaste? ¿Y cuál es el estado legislativo actual del proyecto? Bueno, la partida además fue en agosto del 2024 y yo conocí en octubre del 2024 a Olimpia, que estaba acá en la Argentina. Olimpia es una activista mexicana, creadora de Ley Olimpia. Ella es sobreviviente de violencia digital de género. La conocí y empezamos a pensar en esto, que todavía no sabíamos que iba a ser una guía, pensábamos en un protocolo, sabíamos que el lema tenía que ser ni una EMA menos, eh, para que no pase ninguna familia ni ninguna piba por lo que había pasado Emma. Eh, Olimpia me llevó al Congreso, ahí conocí a la en ese entonces diputada Mónica Macha, hoy actual senadora, y ahí empezamos a trabajar. También en ese momento trabajó y sigue trabajando con nosotras la senadora Laura Clark, bueno, y las distintas organizaciones, Faro, Gentic, Defensoras Digitales, Ley Olimpia Latam. La guía es muy fácil de leer porque tiene todas estas miradas. Nosotros como familia desde lo vivencial, la parte de educación, la parte legal, y quien trabaja el proyecto de ley y lo mete, por decirlo de alguna manera, en el Congreso, en diputados, es la diputada Mónica Macha. Ahí lo presentamos en Nación, pasó ya 2 comisiones, la de educación y la de informática y comunicación, aún le es pendiente pasar la comisión de presupuesto, y en provincia la presentamos por Senado con los sellos de las senadoras Laura Clark y María Rosa Martínez, y antes de ayer la presentamos en provincia también por diputados con la diputada Mayra Mendoza. La presentamos también en Santa Fe con la diputada Celia Arena, ya obtuvo media sanción en Santa Fe, y la vamos presentando en distintos municipios, en los consejos deliberantes, ¿no? Como para ir haciendo fuerza, y por supuesto nosotros aspiramos a que sea ley,
para que pueda estar, que sea un tema de currícula, ¿no? En los colegios. Si bien, para serte honesta, luego de la presentación, la convocatoria es increíble y nos llaman muchísimos de los colegios, no solo a nosotros, sino también a Faro Digital. Bueno, estamos laburando mucho en los colegios y en el territorio, pero bueno, sabemos que la ley le va a dar esta norma, este marco legal, para que sea un tema de currícula en las aulas, ¿no? Para poder meternos en las aulas. Laura, ¿qué cambiaría concretamente para los estudiantes, para los docentes y para las familias si la ley EMA finalmente es aprobada? Bueno, esto que te decía anteriormente, ¿no? Poder instalarlo como un tema de currícula en las escuelas, que se aborde, que las y los docentes tengan que tener una capacitación al respecto. Lejos estamos de pensar en esto como más laburo para los docentes y las docentes que sabemos que es un momento complejo, ¿no? Para las escuelas, muy complejo, y para quienes allí trabajan. Queremos que sea una herramienta y queremos esto, ¿no? Poder capacitar para poder visibilizar. Queremos que concientizar, sensibilizar y visibilizar nos va a ayudar a prevenir y, por supuesto, a tener que llegar al punto de abordar. Cuanto más conocimiento haya al respecto, más lejos estamos de abordar, porque sabemos que cuando tenemos que abordar es porque ya sucedió. Sí, ya el mal está hecho y es difícil, en muchos casos es muy difícil o casi imposible volver atrás. ¿Qué errores suelen cometer los adultos cuando un adolescente atraviesa una situación de violencia digital, de exposición digital? ¿Y cómo nosotros como adultos podemos actuar al respecto? Bueno, lo que nosotros sugerimos en la guía es esto, por supuesto, lo primero que sugerimos es no revictimizar a la víctima, que eso en todas las instancias de violencia, ya sea en el plano analógico como en el plano digital, es lo más importante, ¿no? No exponerla, no preguntarle por qué te filmaste, ¿no? Sugerimos trabajarlo en comunidad, trabajarlo en esa comunidad educativa, tanto en el caso de la difusión de un video como puede ser en la creación de un sticker, de un meme. Hay muchos tipos de violencia digital, eh, pero bueno, lo que proponemos es trabajarlo tanto con quien difunde como con quien es la víctima en este caso. Eh, yo sostengo que en el caso, cuando sucede entre adolescentes, entre pibas y pibes de 14, 15 años, 16 años, los dos son víctimas del sistema, ¿no? De este sistema patriarcal, de este sistema de distintas maneras. Y es importante pensar en cómo poder hacer ver a quien difunde el video tenga una responsabilidad y trate de reparar esto que hizo. Pero yo sostengo que son ambos víctimas del sistema. Es importante trabajarlo porque hay un hilo muy delgado y muchas veces, inclusive nosotros los adultos, podemos estar ejerciendo algún tipo de violencia digital sin saberlo. Como es muy delgado y no hay un total conocimiento de, no sé, te doy un ejemplo muy básico, el consentimiento. La mayoría de las veces nosotros decimos, bueno, en el plano presencial o analógico el consentimiento es reversible, en el plano digital lo es y nadie lo sabe con certeza. No, no lo es, Claro. porque esto es también un poco un tema mucho más profundo, ¿no? Hasta que no exista una regulación real de las plataformas y demás, vamos a estar en este limbo. Pero en el mientras tanto, hasta que llegue esa regulación, hasta que esto se ordene, somos parte de un proceso histórico, de un cambio de época, y sabemos que va a llevar años, como todos los procesos históricos, ordenarlo. En el mientras tanto hay que hacer algo porque hablando de forma coloquial, esto se los está llevando puestos a los pibes y las pibas. Y estamos en una sociedad tan violenta, de tanto individualismo, entonces es muy difícil poder dar este mensaje a los pibes y a las pibas de que tienen que pensar en el otro, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Pensar antes de hacer el clic, antes de compartir qué le va a pasar al otro cuando se vea ridiculizado en un sticker, por ejemplo.
Es este caminito el que tenemos que ir haciendo y creo que todos, desde nuestro lugar, desde nuestro rol en la sociedad, lo podemos ir haciendo. Desde los comunicadores hasta los docentes, hasta las familias. No, creo que hay que empezar por ahí. Que los pibes y las pibas puedan pensar en el otro. Esa es una pata fundamental. Y después podemos hablar de todos los aspectos tecnológicos y que por supuesto son importantes, pero esa es la pata fundamental, me parece. ¿Qué señales nos deberían alertar o a qué señales nosotros como adultos tendríamos que estar particularmente alertas? ¿Hay algún cambio en el comportamiento de los chicos, de los adolescentes? ¿Qué cosas son como para decir, bueno, pongamos el foco en esto antes de que se nos vaya de las manos? Bueno, la realidad es que yo empecé a transitar este camino y sí, y empecé a, por supuesto, eh, estudiar bueno, también voy de la mano de Faro Digital y sabemos, también trabajo mucho en el territorio con las escuelas, hay mucha deserción escolar, los pibes y las pibas no quieren ir más al colegio, ya sea por la difusión de una imagen íntima, o como te decía antes, desde la ridiculación de un sticker, porque el acoso y el hostigamiento tiene muchas aristas internet que se nos escapan de las manos. Por ejemplo, el poder que te da el anonimato, ¿no? Entonces, los pibes y las pibas reciben cualquier tipo de agresión desde el anonimato. Estamos hablando de edades en pleno proceso de subjetividad, de la formación de su subjetividad. Entonces hay que pensar cómo impacta en sus vidas reales esto que sucede en Internet. Entonces hay casos de aislamiento, depresiones, autolesiones, hay muchos factores eh, que alertan. En el caso de Emma, muy rápido y sucedió en 24 horas y no hubo tiempo, pero cuando algún pibe o alguna piba, por ejemplo, está sufriendo ciberbullying, hay todas estas alertas, ¿no? Esto que te digo, el aislamiento, el no querer ir al colegio, la depresión, cambios bruscos de hábitos. eh, es, un, es muy complejo cuando la violencia es digital, primero y principal porque todavía no tenemos incorporado esto de que lo virtual es real y que lo que sucede en Internet, como te decía antes, atraviesa las vidas de los pibes y las pibas de forma real, los interpela de forma real. Entonces hay que hacer esta transición de pensamiento, uno cree que porque sucede en Internet, porque no es tangible, porque está ahí, no es real y sí, se sufre de manera real. Laura, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la explicación que nos diste. Entiendo que para muchos la ley EMA, la guía EMA, es algo nuevo que quizás no escucharon hablar, así que los invitamos a que googleen guía EMA o a que se contacten a través del Instagram EMA-alma mía y que puedan compartir, que puedan colaborar con ustedes y también darle apoyo a este proyecto de ley para que salga como ley. Así que, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, estamos a tu disposición y para futuras notas, entrevistas que gustes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien. Continuamos con Noticero y ahora vamos a una nota que nos trae Victoria, nos trae nuestra columnista que nos va a hablar de la música y del espectáculo. Hay dos audios. Primero vamos a escucharlo a Juan, que nos va a hablar de las elecciones en Perú. Bien, el audio que nos quedó de Juan Pucciarelli y luego vamos con Victoria. Los Rolling Stones. Bárbaro, genial. Muchísimas gracias, Nahuel. Se realizará el balotaje presidencial en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según una encuesta presentada este jueves por la encuestadora Ipsos ante clientes privados debido a la prohibición en Perú de difundir cifras una semana antes del comicio, el candidato de centroizquierda, Roberto Sánchez, del espacio Juntos por el Perú,
tiene una intención de voto del 43,8% y adelanta por muy poco a la ultraderechista Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, que registra un 43,2% de los votos y quien hasta hace poco tiempo encabezaba los sondeos. No obstante, la diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales entre ambos candidatos, marcada por Ipsos, está dentro del margen de error de 2,5% de esta encuesta, realizada el miércoles 3 de junio a unas 1.200 personas. El porcentaje de voto blanco y nulo ronda el 13%, con un 6,4% de votos blancos y un 6,6% de indecisos, que pueden llegar a ser definitorios para la contienda. Estos porcentajes, trasladados a votos válidos, significarían un 50,3% para Sánchez y un 49,7% para Fujimori. Sánchez, quien se referencia en el expresidente actualmente encarcelado, Pedro Castillo, logró equilibrar la contienda electoral después del debate realizado el pasado domingo entre ambos candidatos, tras situarse en las semanas anteriores por detrás de la hija y heredera política de Alberto Fujimori. Así, la segunda vuelta se encaminaría a una definición similar a las que hubieron en 2016 y en 2021, con Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo respectivamente, quienes derrotaron a Keiko Fujimori por una escasa cifra de aproximadamente 40.000 votos de diferencia. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Victoria y para la columna musical del día de hoy vamos a estar hablando únicamente de leyendas del rock and roll. Para estas fechas, pero de 1965 y en los Estados Unidos, I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones fue lanzada y se convirtió en un éxito instantáneo, ocupando el puesto número 1 en los charts de Billboard y consolidándose como uno de los grandes éxitos en la historia del rock que hoy sabemos es un clásico. La canción forma parte del álbum Out of Our Heads, que se compone de un sonido proveniente del blues, el género predominante en los inicios de los Rolling Stones. Pero No Satisfaction fue esa bisagra que comenzó a posicionarlos dentro de un rock más crudo, que se involucraba en problemáticas sociales y reflejaba el sentimiento protestario de las masas juveniles en un mundo donde el consumismo, los medios y la publicidad iban ganando espacio. Critica el orden de lo establecido que los medios tradicionales como la radio y la televisión de la época impulsaban. Puede decirse que es una crítica a lo políticamente correcto, al desencanto, justamente a la falta de satisfacción por parte de esta cultura de masas que se vuelca al consumo y por lo tanto a la superficialidad. La canción fue compuesta por Keith Richards, quien por supuesto está a cargo del icónico riff de guitarra y comentó que la idea surgió mientras soñaba. Se despertó un poco adormilado, agarró su guitarra y grabó ese riff con una grabadora a cassette. Se volvió a dormir y cuando definitivamente despertó, escuchó la grabación y no se acordaba ni un poco de lo que había hecho. El ritmo no le convencía y terminó siendo su compañero Mick Jagger quien escribió la letra y apostó a ese poderoso riff que Richards había armado. Así, entre ambos terminaron por sentar las bases de uno de los himnos del rock and roll y que fue incluido dentro de las 500 mejores canciones de toda la historia por parte de la revista Rolling Stone en 2004. Y ya que estamos hablando de los grandes de la música, me parece importante destacar el estreno de la semana, que ha sido The Voice of Dungeon Lane, el nuevo álbum de estudio de Paul McCartney. El título hace alusión a una calle en Liverpool donde el ex Beatle pasó su infancia y en 14 canciones hace un recorrido hecho desde el corazón. Habla de su juventud, de sus padres, de la familia, la vida previa a darse a conocer con los Beatles, e incluso cuenta con una colaboración hecha con su amigo y ex compañero de banda Ringo Starr en la canción Home to Us. Cada canción parece contar de antemano la nostalgia presente en Paul como forma de homenajear su pasado.
Es una nueva obra que nos permite conocer a la leyenda un poquito más de cerca, y en sus declaraciones dijo: espero que se enamoren de las canciones y las interpretaciones de este álbum. Espero que los lleve a un lugar de alegría, espero que los transporte, porque eso es la mejor de la música. Este álbum ahora es suyo. Solo espero que la gente pueda sentarse, relajarse, poner el vinilo o los auriculares, reproducirlo en el teléfono, en streaming o lo que sea, y simplemente disfrutar escuchándolo. Tanto Paul como los Rolling Stones se encontrarán nuevamente el mes que viene, es decir, el mes de julio, para una colaboración que será incluida en el próximo álbum de los Stones, y por supuesto estaremos ahí para hablar de él. Que tengan un buen fin de semana a pura música. Nos vemos.